Bienvenidos al seminario web de la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos de hoy. Nuestro programa comenzará en breve. Buenas tardes y bienvenidos al seminario web de la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos, comprendiendo los tipos y tratamientos de glioma de bajo grado pediátrico. Mi nombre es Heather Held y soy la directora de apoyo familiar de la Fundación de Tumores Cerebrales Pediátricos. Gracias por unirse a nosotros hoy para este importante tema. Antes de comenzar, tengo algunas pautas para revisar. Están silenciados para este seminario web y su video está desactivado, pero damos la bienvenida a preguntas durante y después de los comentarios iniciales. Por favor, escriban sus preguntas en la función de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su ventana de Zoom. No podremos responder a todas las preguntas, pero intentaremos contestar tantas como sea posible hoy. Nos complace dar la bienvenida a la doctora Tab Cooney para el seminario web de hoy. Tab es ahora directora médica en Day One Biopharmaceuticals, supervisando el ensayo LOGIC Firefly 2 fase 3 para glioma de bajo grado pediátrico. Recientemente fue profesora asistente en la Escuela de Medicina de Harvard, directora del programa de resultados de neurooncología pediátrica en Dana-Farber, Boston Children's, y directora de desarrollo de ensayos para el Consorcio de Neurooncología Pediátrica del Pacífico. Antes de estos roles, su formación en la carrera docente temprana abarcó el área de la Bahía, incluyendo Children's Oakland, Stanford y UCSF. Cree fervientemente que la participación de pacientes y familias es crítica para el diseño y ejecución de ensayos académicos e industriales. Me complace enormemente presentarles hoy a la doctora Tab Cooney. Muchas gracias, Heather. En realidad, ni siquiera necesitamos pasar mucho tiempo en esta diapositiva. Hola a todos, muchas gracias por acompañarme hoy. Creo que tenemos una hora juntos y lo que espero hacer es hablarles durante solo 30 minutos y darnos mucho tiempo para preguntas y discusiones a medida que surjan. Es un honor estar aquí con ustedes. Ojalá pudiera ver todas sus caras ahora mismo, pero espero poder ver algunas al final. Así que, Jen, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Esa introducción de Heather me hace sentir tímida. Así que necesito comenzar la charla de hoy dándoles un conflicto de interés. Cuando Heather me pidió hace unos meses que hablara con ustedes, todavía era una neurooncóloga pediátrica en ejercicio y ahora estoy trabajando, como ella dijo, para Day One Biopharma. Lo último que querría hacer es darles alguna sugerencia o influencia sobre lo que pienso de ciertas terapias dirigidas sobre otras, ya que ahora trabajo para una empresa que fabrica una de esas terapias dirigidas. Desafortunadamente, hoy no voy a hablar sobre nombres específicos de terapias dirigidas ni sobre toxicidades o eficiencias específicas de cada una de estas terapias dirigidas. Voy a intentar abarcarlo de manera más general para ustedes. Y, por supuesto, si desean más al final de esto, por favor denle su opinión a Heather. Por esas razones lo mantendremos general. Jen, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Pero como dijo Heather, ya les contó mi historia, pero quería compartir un poco más con ustedes. Soy la hermana mayor de una sobreviviente de leucemia infantil. Cuando era joven, a mi hermana mucho más joven le diagnosticaron un cáncer muy curable, uno que requirió mucha quimioterapia tóxica y uno que alteró su vida y la de nuestras familias desde entonces. Nuestras familias siendo una familia blanca, con recursos y bien educada. Desde entonces,
Me he sentido humilde por las experiencias de muchos otros tipos de familias que pasan por esto. Y como dijo Heather, mi formación ha abarcado todo el país. Así que la razón por la que comparto esto con ustedes es porque las experiencias personales de cada uno de nuestros proveedores, ya sean sus propias historias de infancia o dónde se formaron, con quién trabajan, influyen en sus opiniones sobre esta enfermedad. Um, He trabajado en 4 programas diferentes de neurooncología pediátrica y de todos los diferentes tipos de tumores. El glioma de bajo grado encuentro es el más variado en experiencias de práctica y opiniones. Eso no solo tiene que ver con que cada uno de nosotros aporta nuestras propias influencias, sino con el hecho de que no hay muchos estándares de atención cuando se trata de glioma de bajo grado pediátrico. Cuándo tratamos, cuándo no tratamos, con qué tratamos. Así que esto podría presentarse para ustedes y reconozco y entiendo que lo que eso se traduce es que podrían escuchar y recibir opiniones variadas de los proveedores dependiendo de con quién hablen. Sin embargo, creo que nuestra propia experiencia personal es algo de lo que no hablamos lo suficiente y debe ser reconocido. Podría pasar a la siguiente diapositiva. Esto es lo que les traigo hoy. Así que lo que espero hacer es hablar un poco sobre qué esperamos cuando tenemos un diagnóstico de glioma de bajo grado. Voy a suponer que estoy hablando con un padre o cuidador de un niño que ha sido diagnosticado con glioma de bajo grado. Cuando Heather recibió la encuesta, parece que eso es lo que es la mayoría de esta audiencia, así que perdónenme si eso no los incluye, pero voy a hablar para la mayoría. ¿Qué significa este diagnóstico? ¿Qué creen que esto va a significar para la vida de su hijo? ¿Cuándo consideramos el tratamiento? ¿Qué tipos de tratamiento en general consideramos y qué pensamos sobre esos tratamientos? Y lo más importante para ustedes, ¿qué está dentro del control de su familia? ¿En qué pueden ahora tener poder y capacidad de influir para su hijo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y he recibido algunas de las preguntas de antemano y voy a hacer lo mejor que pueda para responderlas. Pero también quiero abordar para ustedes, si tienen un hijo con un glioma de bajo grado, hay experiencias compartidas entre ustedes, pero también hay muchas diferencias dependiendo de factores que hablaremos más adelante. Así que puede que no llegue a su historia específica, pero haré lo mejor que pueda. Muchas familias, cuando tienen un hijo diagnosticado, se preguntan, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué podría haber hecho? Podría haberlo prevenido. Y lo que generalmente decimos es que para la mayoría de los tumores, según nuestro mejor entendimiento actual, ocurren de manera esporádica. Hay ciertos gliomas de bajo grado que provienen de síndromes de predisposición hereditaria como la neurofibromatosis. Pero si su hijo no tiene eso, lo más probable es que haya sido espontáneo y fue un suceso aleatorio que fue horrible e inmerecido, pero le ocurrió a su hijo. Pasa al siguiente punto, Jen. Creo que algunas cosas van a aparecer, así que hagamos una pausa y digamos, ¿de qué tenemos realmente control aquí? Si todavía estás buscando respuestas, si aún quieres saber, ¿hay una razón por la que tuvieron un glioma de bajo grado? ¿Qué tan seguros estamos de que fue espontáneo? Lo que puedes hacer es pedir una consulta de genética del cáncer y si tu hospital no lo tiene, es probable que otro hospital sí lo tenga, pero tu médico te dirá la mutación que está impulsando el glioma de bajo grado y si esa mutación está solo en el tumor o si es heredada en todo su cuerpo. Así que habla con tu equipo de proveedores, obtén las respuestas que deseas. Y este es un tema más pesado e importante, y sé que esto es casi imposible de decir, pero lo que es increíblemente importante para ti es procesar y vas a procesar por el resto de tu vida que no pudiste haber evitado que tu hijo contrajera esto. Pero ¿cómo soportas este trauma? Este es un evento potencialmente mortal que le ocurrió a tu hijo. ¿Cómo lidias con esto y cómo manejas lo que está por venir para ellos en los próximos años? Va a tener una gran influencia en cómo crecen y en su bienestar. Y realmente te animo a que descubras cuáles son las mejores maneras de lidiar con esto. Es para toda la vida. Pasa a la siguiente diapositiva.
Muchos de ustedes quieren algunos números concretos y no es algo que haya traído a menudo a la mesa al consultar con familias, pero quería compartir algo de esto con ustedes hoy. Cuando hablamos de glioma pediátrico de bajo grado, que es un tumor de grado 1 o 2 en el cerebro o la médula espinal de un niño, estamos hablando de un diagnóstico de supervivencia duradera en gran medida. Así que cuando los investigadores han analizado la supervivencia a lo largo de décadas, lo que han analizado y dicho es que al menos el 93% de los niños sobreviven hasta la edad adulta. Sé que eso no es el 100%. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para tratar de predecir quiénes son esos niños que pueden no sobrevivir. Es una minoría muy, muy pequeña, pero lo que quiero que le preguntes a tu oncólogo es si hay ciertos factores en el glioma de bajo grado de tu hijo que podrían preocuparles de que podría ser un tumor más agresivo o podría darles más riesgo. Hay ciertas ubicaciones, hablaremos de esto más adelante, como en el cerebro profundo, y hay ciertas mutaciones que nos hacen pensar que podrían ser más agresivas, como las de lesiones de CDK y 2A. Pero quiero que hables con tu equipo de atención y obtengas esas respuestas. En su mayor parte, cuando vemos a un niño con un glioma de bajo grado, presumimos que van a sobrevivir hasta la edad adulta. Como ves en la curva, estas son curvas de supervivencia que los académicos comparten entre sí. Esto te da un tiempo cero de diagnóstico, cuántos pacientes con glioma de bajo grado fueron diagnosticados y luego décadas cuántos han sobrevivido y cuántos han tenido recurrencias. Este es un trabajo excelente. La imagen es de fantásticos investigadores canadienses, el doctor Tabori, Rael Hawkins. Canadá tiene un gran sistema de salud y pueden seguir a las personas durante mucho tiempo porque están centralizados, así que dependemos mucho de ellos. Lo que te están mostrando es que unas pocas décadas después, al menos el 93% de esos niños están vivos. Sin embargo, es más difícil a medida que pasa el tiempo para nosotros, incluso para Canadá, hacer un seguimiento de los niños y pacientes. Así que aunque había alrededor de 1,000 niños al principio, 3 décadas después, solo pudieron observar a unas pocas docenas de ellos. Eso significa que hay limitaciones en lo que sabemos sobre lo que sucede más adelante en la vida. Presumimos que podría haber actividad en un glioma de bajo grado a medida que nuestros hijos crecen. Hay algo sobre el neurodesarrollo que está impulsando este crecimiento tumoral y la mayoría de nosotros presumimos que al final del neurodesarrollo estos tumores alcanzan una quiescencia, lo que significa que se apagan y no quieren seguir creciendo en la edad adulta. La adultez siendo después de los 25 años aproximadamente. Ahora estoy moviendo las manos literalmente porque todavía estamos presumiendo esto y aún necesitamos recopilar muchos más datos centralizados a largo plazo para poder decírtelo. Y hay ciertos factores en el glioma de bajo grado que no sabemos si pueden influir en cuánto tiempo permanecen activos, como el tipo de mutación impulsora y posiblemente el tipo de tratamiento. Así que habla con tu oncólogo sobre eso. Lo que también quiero enfatizar aquí es que este fue un trabajo que hice con mi increíble colega de neurooncología, Chantel Cassiotti, observando cómo los sobrevivientes de glioma de bajo grado se percibían a sí mismos. Al menos 3/4 partes de ellos creen e identifican como sobrevivientes en la edad adulta. Y la mayoría de ellos, si experimentaron algún tipo de tratamiento, como quimioterapia o radiación, o experimentaron una recaída, eran más propensos a identificarse incluso como alguien que tuvo cáncer. Ahora, no pensamos en este tumor como un cáncer, ya que no tiende a metastatizarse o volverse más agresivo, pero lo que esto refleja aquí es cuán profunda puede ser esta experiencia para nuestros niños. Pasa al siguiente punto, Jen. Creo que hay un par de cosas aquí. Lo que esto significa es que cuando tenemos un diagnóstico de glioma de bajo grado, lo que queremos considerar es cómo vamos a minimizar el daño que este tumor puede causar en un niño mientras crece. Además, ¿cómo podemos minimizar el daño que les estamos causando mientras crecen, el daño de nuestro tratamiento, nuestras visitas a la clínica, etcétera? Esto puede ser ambiguo y eso también influye en por qué hay una experiencia un poco variada. Dependiendo de dónde esté el tumor, tu oncólogo te hablará sobre qué daño puede estar causando o podría causar en el futuro. Eso puede incluir, y muchos
Sobrevivientes de glioma de bajo grado pueden enfrentar esto: trastornos convulsivos, déficits funcionales, más dificultad para sentir o usar partes de su cuerpo, principalmente sus extremidades, a veces impactos en su visión y audición. La desregulación emocional, independientemente de la ubicación del tumor, ocurre en muchos de ellos, porque como he dicho antes, esto puede ser un trauma significativo y duradero. Hay ciertas toxicidades del tratamiento basadas en la terapia y nuevamente hay una interrupción de la vida. Así que habla con tu equipo médico sobre los riesgos de que tu hijo tenga cada uno de estos y qué decisiones de tratamiento podrían influir en minimizar cada uno de estos daños. Estoy generalizando. Esto podría no aplicarse a tu hijo, pero habla de ello con tu equipo. Pasa a la siguiente diapositiva. Un punto más. Esto se relaciona con los datos de la última diapositiva sobre cómo encontramos que la mayoría de los sobrevivientes de glioma de bajo grado se identifican como sobrevivientes e incluso la mayoría de ellos como alguien que posiblemente ha tenido cáncer. Lo que creo que esto traduce es más comprensión y conciencia para las familias mientras tu hijo crece sobre lo que están soportando en un esfuerzo por minimizar la desregulación emocional y la interrupción de la vida una vez que son adultos. Quieres que tu hijo se convierta en un adulto lo más saludable y feliz posible. Esto lo sé. Los equipos de salud también quieren eso, pero hay diferentes perspectivas y compromisos de tiempo que entran en juego. Creo que un factor que parece ser un tema recurrente, al menos entre las familias que he conocido y con las que he hablado, es que la resiliencia puede ser enfatizada, apoyada y elevada. Lo que están pasando es único para ellos. No otros niños tienen que lidiar con este diagnóstico o lidiar con este tratamiento o estas visitas, y no es justo. Es significativo en su infancia, pero influirá en quiénes son a medida que crecen. Y podría permitirles entender más sobre sí mismos, estar más en sintonía con sus cuerpos, ser más conscientes de ciertas cosas. Y creo que cualquier capacidad que tengas para elevar su resiliencia mientras crecen les ayudará. Lo que también ayudará es afirmar repetidamente su identidad fuera de este glioma de bajo grado. Sí, tienen este diagnóstico. Sí, es significativo y son un niño como cualquier otro niño y tienen opiniones y creencias y preferencias y cosas mientras crecen. Si eso puede seguir afirmándose y ayudándoles a sentirse lo más parecidos a sus compañeros posible, lo más normalizados posible, esto también les ayudará. Vamos a la siguiente diapositiva. Muchos de ustedes están preguntando sobre diferentes tipos de tumores y de nuevo, si están aquí hoy, probablemente tengan un hijo con un glioma de bajo grado y ya está en una cierta área del cerebro. Para que sepan que cuando hablen con otros en la comunidad de glioma de bajo grado, podrían tener tumores en varias partes diferentes del cerebro. La mayoría de ellos podrían ocurrir en los hemisferios cerebrales o en la línea media profunda, lo que llamamos diencéfalo. Algunos de ellos ocurren en la vía óptica, algunos en el tronco encefálico, la médula espinal, el cerebelo. Para su hijo es importante saber y hablar con su oncólogo sobre dónde está este tumor, qué impacto podría tener, qué daño podría causar a mi hijo. Es tan variado e influenciado por dónde está el tumor, qué tan grande es el tumor, cuántos años tiene su hijo, en qué etapa de desarrollo está su hijo y si el tumor todavía está allí. Podría ser completamente removido, está parcialmente removido. Si no estás viendo ningún daño actual, ¿qué daño podría traerles? Tu oncólogo te ayudará, debería ayudarte a guiarte a través de esto, pero cuando hables con otros en la comunidad de glioma de bajo grado, podrían tener diferentes experiencias basadas en diferentes ubicaciones del tumor. Aludí a algunos de los daños que podría causar en general, pero esto será específico para tu hijo y dónde está su tumor. Puede haber diferencias en el daño que puede causar basado en la mutación conductora. Esta es información que solo hemos comenzado a obtener en la última década, así que todavía hay limitaciones en lo que los oncólogos saben basándose en las mutaciones conductoras. Habla con ellos sobre esto, busca la información. ¿Cuál es la mutación conductora de mi hijo?
¿Qué sabemos sobre los tumores con esa mutación conductora? ¿Qué resultados tienen? ¿Qué tratamientos están disponibles? Y cuando hablamos de tratamientos en las próximas diapositivas, ¿sabemos contra qué tipos de tumores fueron esos tratamientos? Y debido a que solo conocemos muchas de estas mutaciones conductoras en la última década, mucha información sobre niños de hace décadas todavía es ambigua para nosotros porque no conocíamos esas mutaciones conductoras de antes. Así que a veces vamos a llegar a los límites de cuánto saben los oncólogos sobre el panorama actual. Cuando recibimos a un niño y su familia con un diagnóstico de glioma de bajo grado. Y dependiendo de la edad del niño, otra limitación para nosotros es nuestra capacidad para saber cuánto tiempo va a crecer el tumor. Si un niño viene a nosotros por síntomas, entonces es probable que ese tumor haya estado creciendo y probablemente haya estado creciendo durante algún tiempo porque crecen muy, muy lentamente. ¿Cuánto tiempo seguirá creciendo? A menudo es muy difícil para nosotros saberlo y el tumor dejará de crecer y volverá a crecer durante el desarrollo. Todavía no podemos predecir esto y creo que algunos de ustedes hacen grandes preguntas sobre si en los adolescentes hay algo en este estirón de crecimiento que quizás impulse el crecimiento del tumor. No lo sabemos. No hemos visto eso en ningún estudio epidemiológico. No hay nada que sugiera que en la pubertad haya este crecimiento impulsado por el tumor. No es algo que hayamos visto, pero aún no podemos predecir. ¿Será su hijo el que solo tenga crecimiento tumoral durante un periodo de un año o unos pocos años? ¿El tumor de su hijo querrá crecer de vez en cuando mientras crece? Todavía no podemos decirlo con certeza. Lo que los oncólogos necesitan seguir evaluando con usted es si el tumor está causando daño actualmente o si puede pronto causar daño. ¿Cómo será ese daño y qué se debe hacer para minimizarlo? Hay ciertas terapias que aún no conocemos nuevamente. Cuando compartí los datos de varias décadas, esos datos eran de una era de quimioterapia, quimioterapia y cirugía, y ahora estamos en la era de las terapias dirigidas, ¿no? ¿Podrían las terapias dirigidas alterar el patrón de crecimiento o podrían las terapias dirigidas dejar los tumores activos por más tiempo? No lo sabemos porque solo hemos estado administrando estas terapias dirigidas durante los últimos 5 o 7 años. Así que nos llevará más décadas saber los efectos a muy largo plazo de eso, pero es un factor que tenemos en mente, al igual que ustedes. ¿El tipo de tratamiento va a influir en el comportamiento? Pasa a la siguiente diapositiva. Gracias, Jen. No quiero abrumarlos con esto, pero es algo que compartir de lo que la comunidad académica está compartiendo entre ellos. Hay formas de estratificar cuán agresivo es un glioma de bajo grado y eso, esa capacidad para predecir un papel en las decisiones de tratamiento que tomamos. Y este es un trabajo también realizado por los canadienses. Nos dejan boquiabiertos estos canadienses. Uri Tabore nuevamente y Cynthia Hawkins y Ryle et al, basados en esta gran cohorte de pacientes con glioma de bajo grado, propusieron en los últimos años un sistema de estratificación de riesgos. Lo propusieron. No significa que toda la comunidad esté adhiriendo a esto, pero son investigaciones más recientes traídas por expertos increíblemente buenos que nos tienen a todos dándole vueltas en nuestras mentes y pensando, cuando un niño con un glioma de bajo grado llega a nuestra puerta, cuáles son todos los factores sobre su tumor que podrían ayudarnos a predecir cuán agresivo es, como dije antes. Y parte de esta información podría ser dónde está el tumor. Parte de ella es la histología del tumor, parte son las mutaciones del conductor molecular y parte es la edad del niño. Así que su oncólogo, con suerte, ha revisado todos estos factores con usted y si no, le animo a seguir discutiendo sobre esto. ¿Cuáles son todos los factores sobre su hijo que podrían llevar a quizás más agresividad y cómo influye esa predicción de agresividad en cuando tomamos decisiones de tratamiento? Esto no es algo que, esto no es una guía que todos estén siguiendo estrictamente, es solo el comienzo de las discusiones. Pasa a la siguiente diapositiva. Esto es realmente difícil de generalizar para usted porque hay tantos factores en juego que influyen en estas decisiones, pero parte de lo que
ha pasado o pasará en decisiones sobre cuándo tratar. Y esto es, nuevamente, ¿está el tumor causando daño o creemos muy pronto, basado en cómo pensamos que este tumor está creciendo, que causará daño? ¿Qué tratamiento deberíamos hacer? La cirugía es muy variable según el hospital y el neurocirujano, y eso se basa en su experiencia. Entonces, ¿a cuántos pacientes les han hecho cirugía? ¿Durante cuántos años han practicado? ¿Qué tan seguros están de que pueden extirpar el tumor o extirpar parte del tumor? Si hacen eso, ¿cuáles son los riesgos de la cirugía? Estas son todas cosas para discutir con ellos y en algunos casos discutir con múltiples cirujanos. Cuando hablamos del tratamiento en sí, estamos hablando de quimioterapia, terapia dirigida, y en su oncólogo le va a dar eso fuera de etiqueta, donde simplemente prescriben un tratamiento o tendrá que ser en un ensayo clínico. Los ensayos clínicos requieren más trabajo, a menudo más visitas de estudio. Tienen que ser más estrictos porque son ensayos. Tienen que obtener datos limpios y claros para entender mejor al final del ensayo si algo está funcionando o funcionando mejor. Así que lo que eso a menudo significa es más visitas para usted, posiblemente más adherencia, más rigidez en el tratamiento de su hijo. Pero lo que también podría significar es a veces un acceso más temprano a terapias que otros podrían no tener. Y lo que definitivamente significa si su hijo alguna vez está en un ensayo es que están contribuyendo a un conocimiento más amplio y potencialmente ayudando a todos los otros niños con Willa-Great glioma que están viviendo actualmente o por venir. ¿Qué significa para las visitas cuando hablamos de quimioterapia o terapia dirigida? Nuevamente, dependiendo de dónde viva, su estilo de vida, su transporte o la falta de él, todo esto puede influir aquí y eso es de esperar. ¿Con qué frecuencia tendrá que venir? Cuando venga, ¿cuánto tiempo durará la visita en el día? ¿Qué podría significar eso para los días que no está en la clínica? ¿Qué esperaría que su hijo sintiera como eficacia? Hay límites a nuestra comprensión de la eficacia. Podemos ofrecerles varias décadas de datos sobre regímenes de quimioterapia. Esos datos son limitados en sí mismos porque no sabemos, basándonos en diferentes subtipos moleculares en el momento en que se realizaron esos ensayos de quimioterapia, pero podemos proporcionarles varias décadas de cómo se ve la supervivencia y cómo podrían ser las recurrencias en general con estas quimioterapias. Las terapias dirigidas son más nuevas, así que cuando le preguntes a tu oncólogo sobre ciertas terapias dirigidas, habla sobre los detalles de los ensayos clínicos que se han realizado o están en curso. ¿Cuántos años han durado estos ensayos clínicos? ¿Cuántos años de datos estamos considerando? ¿Qué sucede a corto plazo con estos tumores? ¿Se reducen? ¿Se estabilizan? ¿Y por cuánto tiempo lo sabemos? Nos basamos en 3 años de experiencia, 5 años, etcétera. ¿Qué significa eso para ti? El perfil de efectos secundarios es muy fácil de conocer con los regímenes de quimioterapia. Los hemos estado administrando durante décadas y décadas. Podrán explicarte claramente los efectos a corto y largo plazo de ciertos regímenes de quimioterapia como la vincristina, el carboplatino, la vincristina. Terapias dirigidas, estamos bastante seguros de que sabemos en esta época, con la cantidad de niños que hemos tratado con diversas terapias dirigidas, los efectos secundarios a corto plazo. Sabemos en su mayoría cómo se sienten estos niños y qué experimentan durante los pocos años que reciben terapia dirigida. Lo que aún no sabemos son los efectos de las terapias dirigidas una década, 2 décadas, 3 décadas después. Simplemente será un límite hasta que lleguemos allí. Y por último, el impacto en la vigilancia. Y creo que la vigilancia no es algo que como clínicos hayamos reconocido lo suficiente, pero lo he visto como director de supervivencia, no solo el impacto financiero y logístico, sino el impacto psicológico de realizar escáneres cada año a medida que tu hijo crece, principalmente en los padres. Siempre son los padres quienes tienen al menos esta aceleración de ansiedad alrededor del día del escáner, pero también puede ser para los niños. He encontrado que nuestros sobrevivientes varían mucho en la frecuencia con la que se preocupan por su escáner. Algunos solo se preocupan una vez al año o algunos piensan en ello todo el tiempo. ¿Van a impactar ciertas decisiones de tratamiento en la vigilancia?
En su mayoría pensamos que la vigilancia radiográfica debería realizarse hasta al menos los 25 años de edad y luego esperamos que estos tumores alcancen la quiescencia y que estos niños no necesiten ser vigilados toda su vida. Y aún no sabemos con estas neuroterapias si eso podría cambiar las cosas. Las cirugías podrían impactar la frecuencia de la vigilancia, simplemente porque si un tumor puede ser completamente removido, usualmente reducimos la frecuencia de la vigilancia durante la infancia. Aún vigilaremos al menos hasta que sean adultos, pero podría ser menos frecuente y eso puede ser significativo, como dije, para muchas áreas de la salud. Cosas para hablar con tu oncólogo. Pasa a la siguiente diapositiva. Oh, bien. Y se me está acabando el tiempo aquí. Quiero animarte, si estás aquí hoy, estás buscando más información sobre tu hijo. Sé que es muy probable que estés haciendo todo lo posible para comprender mejor el diagnóstico de tu hijo y tomar decisiones que los lleven a estar sanos y felices. Lo sé. Lo que quiero animarte a hacer es construir un equipo de atención médica en el que confíes. Yo quiero darte poder en esta decisión. Sé que hay muchas limitaciones en cuanto a dónde vives y tu capacidad para viajar, pero creo que construir una relación de confianza con tu oncólogo es realmente crucial para tu bienestar y el de tu hijo a largo plazo. Ningún neurooncólogo pediátrico está en este trabajo porque no quiera lo mejor para estos niños. He amado a cada colega con el que he trabajado. Todos quieren lo mejor para ellos, pero a menudo hay diferencias en personalidades o preferencias, así que te animo a seguir pensando en la confianza que estás construyendo con tu equipo. ¿Tienes esa confianza? ¿Qué se necesitaría para obtener esa confianza? En esta época puedes hacer muchas consultas virtualmente. Eso depende del estado y a menudo del hospital. Pero si esas consultas pueden ayudarte a obtener esa capa adicional de apoyo o confianza, intenta conseguirlas. O al menos porque, como dije, todos los neurooncólogos pediátricos se conocen entre sí. Nosotros, en su mayoría, nos llevamos bastante bien. Siempre puedes preguntarle a tu oncólogo, bueno, ¿has hablado con tal persona? Podrías contactar. Estamos constantemente, al menos diré mi yo académico, estábamos constantemente hablando entre nosotros, contactándonos, haciéndonos preguntas y siempre estamos felices de dar nuestras perspectivas. Así que puedes obtener eso de varias maneras diferentes, no solo el equipo de atención médica, sino tu comunidad en general. Y estaba hablando con Jenny Heather unos minutos antes de que esto comenzara. Creo que lo que están construyendo aquí es increíble. La comunidad de PBTF aparentemente tienen páginas de Facebook que son privadas para pacientes y familias con glioma de bajo grado. Creo que encontrar otras familias que están pasando por esta experiencia, incluso si es en diferentes momentos de sus vidas o diferentes tipos de tratamiento o ubicaciones, todavía hay, creo, sanación y experiencia colectiva compartida y te animo a buscar eso. Creo que esos son los únicos puntos que tengo. Así que solo nos daré mucho tiempo para preguntas. Muchas gracias, doctora Cooney, por su presentación de hoy y la información práctica y herramientas. Realmente aprecio la perspectiva de los padres sobre el viaje en el que están y la pasión que tienes por ellos. Ahora damos la bienvenida a las preguntas de todos ustedes. Sé que ya hay bastantes en la función de preguntas y respuestas. Por favor, continúen poniéndolas allí. También recibimos preguntas del registro. Voy a comenzar con una de esas. Hablaste un poco sobre las terapias dirigidas y mencionaste la biopsia. La pregunta fue, ¿se utilizan terapias dirigidas si no se puede realizar una biopsia? Sí, es una gran pregunta. Creo que hay algunas salvedades al respecto. Un punto es, dependiendo del tipo de terapia dirigida, ¿está solo accesible en un ensayo clínico? Y si es así, ¿ese ensayo clínico exige tejido? En esos casos tendrás que obtener tejido. La razón por la que el protocolo probablemente lo requiere es porque solo están probando este medicamento en ciertos tipos de alteraciones moleculares y deben saber que tu hijo tiene eso.
Hablemos de fuera de un ensayo clínico. Ahora hay terapias dirigidas que están comercialmente disponibles y que tu médico podría recetar. Lo que quieres saber es qué se conoce sobre cualquier terapia dirigida, qué se sabe sobre cómo funciona según la mutación conductora del glioma de bajo grado. ¿Qué tan importante es eso en la decisión de tu familia? Porque si tienes un hijo sin biopsia, solo tienes, supongo, un diagnóstico radiográfico de un glioma de bajo grado y eso puede suceder mucho. Lo que el oncólogo tendría que hacer es adivinar la alteración que tiene el glioma de bajo grado. La mayoría de ellos tienen una fusión BRAF, pero eso es alrededor del 50 al 60% y hay muchos otros tipos de alteraciones. Así que es una apuesta a suponer una alteración molecular. Lo siento. Además, la salvedad es que esto es para gliomas de bajo grado esporádicos. Si tu hijo tiene un bajo grado de NF, tu equipo conoce el conductor, incluso sin tejido, tu equipo va a saber cuál es ese conductor y eso es una categoría diferente. Si es un glioma de bajo grado espontáneo y no tienes tejido, tu oncólogo tendría que suponer. Y hay diferencias en qué también funcionan estos medicamentos según el tipo de mutación conductora. Así que estas son preguntas y decisiones difíciles de tomar. Y diré que según el instituto en el que trabajé, la mayoría de nuestros institutos tenían una política de, bueno, no daremos una terapia dirigida a menos que sepamos el conductor por estas razones. Creo que hay algunos que la darán, pero hay un poco de variabilidad por todas esas razones. Am, gracias. Nuestra primera pregunta de la audiencia hoy te hará sonreír, creo. Dice, mi hija y yo te conocimos en el Jimmy Fallon. Nos encantaste. ¿Es lo mismo pilocítico? El tumor de mi hija fue llamado de ambas formas. Era aterrador cada vez que veía un nombre diferente. Sí, hola. Creo que la semántica puede ser muy complicada y a veces los médicos o proveedores usan diferentes lenguajes y el lenguaje evoluciona y necesitamos ser, creo, más cautelosos como equipos de salud en el lenguaje que usamos y cómo eso puede ser perturbador para los pacientes y las familias. Cuando digo glioma de bajo grado, nuevamente, espero que hayas entendido que eso abarca una amplia gama de tumores en diferentes ubicaciones del cerebro y diferentes conductores y diferentes histologías, todos grados 1 a 2, pero abarca una amplia variedad de ellos. El tipo de astrocitoma pilocítico es una histología de grado 1 de la OMC y lleva con mayor frecuencia RAP fusion, pero otras alteraciones. Las implicaciones para tu hijo no han cambiado, pero a medida que hemos aprendido más sobre las mutaciones conductoras, nuestro lenguaje evoluciona. Para cualquiera de ustedes, si alguna vez se sienten afectados por un médico que usa una palabra diferente o algo suena diferente, simplemente profundicen en ello y comiencen a preguntar, ¿por qué estamos usando estas palabras? ¿Y qué tienen de diferente estas palabras respecto a otras palabras? Y diré, los proveedores de salud hacemos lo mejor que podemos, pero por eso el lenguaje evoluciona. Gracias por eso. Esta pregunta llegó y discutiste las terapias dirigidas, pero la pregunta es, ¿qué quieres decir con terapias dirigidas? ¿Podrías dar esa definición tal vez a los padres que no la han escuchado en su clínica? Lo siento mucho. La quimioterapia convencional para el glioma de bajo grado son los quimios, los medicamentos que se han utilizado durante muchas, muchas, muchas décadas, como el carboplatino. Voy a nombrar los más comunes: carboplatino, vincristina, vimblastina. Todos estos se administran a través de infusiones intravenosas y generalmente significan que un niño debe tener un acceso central en su lugar. La quimioterapia convencional se ha administrado a niños durante más de medio siglo. Ahora, en la última década, hemos desarrollado una nueva clase de medicamentos que no son las quimioterapias convencionales, sino que son terapias dirigidas. Son generalmente píldoras orales que atacan la mutación específica que está impulsando el tumor. Así que ejemplos de terapias dirigidas incluyen dabrafenib, trametinib, selumetinib, tovarafenib. Diría que si tienes preguntas sobre ellas, habla con tu oncólogo. Esos son los tipos de medicamentos. Y en cambio, la quimioterapia va tras cualquier célula que se divida y por esa razón intenta atacar los gliomas de bajo grado,
pero también puede afectar el cabello, la piel, el intestino. Estas terapias dirigidas, como su nombre indica, van tras, con suerte, solo el objetivo del glioma de bajo grado. También tienen efectos secundarios. Gracias por eso. Esta pregunta llegó de un padre que dice, ¿un niño con un tumor cerebral siempre tiene un oncólogo? Solo me remitieron a neurocirugía. Oh, qué buena pregunta. Bien, entonces, hay diferentes prácticas culturales según el hospital en el que estés. He visto que esto sucede mucho, particularmente para los gliomas de bajo grado, que sí, hay muchos niños que se reúnen con un neurocirujano y luego solo son seguidos por un neurocirujano a medida que crecen. Te diré ahora mismo, soy parcial porque soy oncólogo, así que es difícil darte una respuesta muy objetiva aquí. Lo que debes preguntar es si solo te sigue un neurocirujano, quién en el equipo de salud está pensando en todos los daños que este tumor podría causar, los daños que mencioné anteriormente en la presentación. Estás teniendo discusiones, sin importar cómo sea tu equipo de salud, sobre estos posibles daños o estos posibles tratamientos y cómo evolucionan esas discusiones a medida que tu hijo crece. En otras palabras, ¿estás recibiendo la atención óptima? Eso puede ser de un neurocirujano, pero encuentro que en muchas ocasiones hay otros proveedores que podrían estar mejor equipados y ser más informativos para tu hijo. También diré que cuando un oncólogo entra en escena, reconozco que hay mucho estigma y lenguaje porque un oncólogo es un médico de cáncer. Y tu hijo podría estar en una clínica de cáncer y podrían ver a otros niños que se ven muy diferentes a ellos. Eso sí lleva estigma y ansiedades que reconozco. Hay un intercambio aquí en cómo podrían ser esas visitas, pero también en qué información o apoyo podrías obtener de ese proveedor. Gracias por eso. Voy a añadir algo. Empezaste a tocarlo al final y la siguiente pregunta fue, ¿por qué algunos médicos dicen que el LGG no es canceroso y otros dicen que es una forma de cáncer? Si no es cáncer, ¿por qué los médicos oncólogos ayudan a nuestros hijos? Sí, y esto se refiere al lenguaje. Sí, nuevamente el lenguaje puede ser muy variable dependiendo de dónde vivas y el lenguaje evoluciona. En oncología, generalmente pensamos en la palabra cáncer como un tumor que puede metastatizar, es decir, un tumor que quiere viajar a otras áreas del cerebro y crecer más y más agresivamente hasta quitarle la vida a la persona en la que está. Semánticamente, usualmente en neurooncología, llamamos a los tumores de grado 3 y 4 tumores de grado superior y a veces los llamamos cáncer. Y por esas semánticas, los gliomas de bajo grado, grados 1 y 2, no suelen volverse más agresivos hasta terminar con la vida. Normalmente no quieren extenderse a otras áreas del cerebro y por eso generalmente no los llamamos cáncer. Creo que es un perjuicio llamarlos benignos porque creo que eso subestima los desafíos y la cronicidad que esta enfermedad podría significar para tu hijo y familia. Así que ciertamente en nuestra comunidad, una palabra de la que intentamos alejarnos es decir que hay tumores benignos. Esto termina siendo para muchos más una enfermedad crónica de la infancia. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Sí, lo hace, muchas gracias. Pregunta interesante nuevamente sobre la terapia dirigida. Entonces, ¿qué pasa si un niño, un bebé, no puede tomar una pastilla para la terapia dirigida? ¿Esperamos hasta que sean mayores o puede ser un líquido? Y nuevamente, dependiendo del tipo de terapia dirigida, puede o no haber una formulación líquida. Tal como está ahora, muchas de ellas sí tienen una formulación líquida. Así que habla con tu oncólogo o con tu proveedor sobre si eso está disponible. Y estoy generalizando aquí, en su mayoría, esas formulaciones se están haciendo. Genial, gracias por eso. ¿La radiación de protones se consideraría una terapia dirigida? ¿Y has visto resultados de este tipo? La razón por la que realmente evité usar la palabra radiación en general en esta charla es
porque en general hemos intentado alejarnos de esa forma de tratamiento. Ya hace varias décadas la terapia de radiación, particularmente la terapia de fotones, se administraba de manera más estándar, se daba más asertivamente desde el principio. Cuando los niños reciben terapia de fotones décadas después, el tratamiento de radiación en sí mismo podría traerles más riesgos de tumores secundarios, radiación y causar tumores más agresivos y podría darles complicaciones cerebrovasculares potenciales como pequeños microsangrados o accidentes cerebrovasculares más grandes. Y dependiendo de dónde se administre la radiación, podría significar más consecuencias para su pensamiento, aprendizaje, etcétera. Así que nos hemos alejado en general de la radiación. Ahora, en la última década aproximadamente, una modalidad más nueva de tratamiento de radiación llamada radiación de protones se ha administrado cada vez más a niños con diferentes tipos de cáncer. A diferencia de la terapia de fotones, la terapia de protones intenta dirigirse al tumor exacto con un grado más preciso. Así que no hay esta dispersión que ocurre en otros lugares de la manera en que el protón, con suerte, lo logra exquisitamente. Ahora todavía nos preocupan los efectos a largo plazo de la radiación de protones y no tenemos grandes cantidades de datos excelentes aún para comparar porque solo hemos estado administrando protones durante, como dije, aproximadamente 10, tal vez 10, 15 años. Aunque hay menos dispersión a áreas saludables del cerebro, una preocupación particular que podríamos tener es la complicación cerebrovascular, riesgo de sangrado quizás, o aún riesgo de tumores secundarios. Así que por esas razones en gran medida todavía se ha reservado como un tratamiento, no como último recurso, pero realmente se ha priorizado menos que las quimioterapias dirigidas. Pero estoy generalizando y la historia de tu hijo podría ser muy única y podrías haber ciertas cosas sobre dónde está en el cerebro. Pero diré que si solo estás con un equipo de tratamiento y están recomendando radiación, en esos casos consideraría escuchar al menos a un equipo adicional de neurooncología solo para ver si su opinión es similar o diferente. De acuerdo. Eso al final de tu respuesta en realidad lleva a la siguiente pregunta. ¿Recomiendas, como cuestión de rutina, una segunda opinión, incluso si hay un sentido de confianza con mi equipo actual? Lo que intenté hacer, y nuevamente esto es en mi vida pasada, lo que intenté hacer fue construir un ambiente de seguridad y confianza y decir que no te conozco completamente, no conozco tu historia. Si va a hacerte sentir mejor o más cómodo con esta decisión, siempre animo a buscar otras opiniones. Y eso también podría depender de cuán seguro estoy de esta decisión. ¿Es esta decisión algo en lo que todo nuestro equipo en mi hospital está de acuerdo o es algo un poco controvertido? ¿Y por qué es controvertido? Eso podría hacer que quieras escuchar más opiniones y lo entendería completamente y la mayoría de nosotros lo hacemos. Como dije, hay un fuerte sentido de comunidad entre los proveedores de salud, al igual que en la comunidad familiar, especialmente entre los neurooncólogos. Si deseas obtener una segunda opinión, es probable que las personas se conozcan y puedan incluso ayudar a facilitar eso. Así que te animo a cuando pienses en eso, a decírselo a tu equipo de atención médica, a hablar sobre ello y en algunos casos pueden ayudar a facilitar ya sea la transferencia de imágenes o notas al otro equipo. Ayuda a facilitar la comunicación porque cuando obtienes esta segunda opinión vas a escuchar a un médico diferente. Sería maravilloso si ese médico pudiera hablar con el que tienes actualmente. Eso solo va a ayudar a la comunicación y comprensión. Absolutamente. Cambiando un poco de tema aquí. Hablaste un poco en tu presentación sobre cómo las terapias dirigidas son más nuevas solo en los últimos años. Y puede que no puedas responder completamente a esto. Pero, ¿puedes comentar sobre lo que se sabe acerca de cómo las terapias dirigidas afectan la historia natural del glioma de bajo grado? Por ejemplo, ¿cómo actúa el tumor después de que se detiene la terapia dirigida? ¿Es algo que ya sabemos o no? Eso no es algo que sepamos aún y es una gran pregunta. Es una gran pregunta entre
los neurooncólogos académicos también. ¿Qué sucede cuando paramos? Y la única manera de obtener esa respuesta es cuando tengamos suficientes años de muestras más grandes de pacientes para estudiar y ver. Publiqué un artículo recientemente sobre las experiencias del hospital en el que estaba, pero nuevamente eso solo se redujo a una docena, dos docenas de pacientes observando un par de años después de la terapia. Eso sigue siendo un conocimiento muy, muy limitado. Así que estamos haciendo, diré, las comunidades académicas y las comunidades de la industria están haciendo su mejor esfuerzo para tratar de responder a estas preguntas y va a llevar tiempo. Es importante hablar con tu oncólogo y ver qué saben y de qué están hablando, decisiones sobre, bueno, una vez que mi tratamiento se detenga, ¿qué nos llevaría a comenzar de nuevo? Esas decisiones todavía se están discutiendo muy activamente en la comunidad de glioma de bajo grado. Podemos llegar a un consenso sobre cuándo decidiríamos comenzar de nuevo, qué es lo que estamos viendo. Así que lo siento, no tengo las respuestas para ti aún porque son preguntas muy importantes y grandes. Y cada pocos meses sigue haciendo estas preguntas y con suerte más datos llegarán en tiempo real. Gracias por eso. ¿Puedes explicar un poco más sobre lo que quieres decir con tumor impulsado por BRAF para astrocitoma pilocítico? Si tienes un hijo con un glioma de bajo grado y le han extraído tejido tumoral, lo que quieres preguntar a tu equipo de atención médica es, ¿cuál es la mutación impulsora del tumor de mi hijo? Porque cuál es la mutación impulsora podría influir en lo que tu oncólogo piensa sobre lo que va a suceder e influirá en las opciones de tratamiento disponibles. La mayoría de los gliomas de bajo grado, ahora sabemos en el lado de la oncología, tienen una mutación impulsora llamada fusión BRAF. Eso solo nos dice cuál es el impulsor que está haciendo que este tumor ocurra. Ahora sabemos que hay otros tipos de alteraciones en esta vía bioquímica típica llamada vía MAPK. Solo significa que conocemos las mutaciones más comunes. Por lo general, solo hay una mutación en un glioma de bajo grado que lo impulsa, y dependiendo de cuál sea esa mutación para tu hijo, pueden compartir contigo los datos de los últimos 5, 10 años sobre diferentes tipos de tratamientos y diferentes resultados. Así que si no conoces el impulsor de tu hijo, pregunta a tu oncólogo y pregúntales qué significa eso. ¿Recomiendas tratar los síntomas causados por la ubicación del tumor, incluso si las resonancias magnéticas no están mostrando crecimiento en este momento? Sí, posiblemente esto suena como un área bastante ambigua que a menudo enfrentamos en el glioma de bajo grado. Am, ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuánto efecto están teniendo en tu hijo? ¿Y qué puede predecir tu equipo sobre cuánto tiempo podrían durar estos síntomas o cómo pueden controlarlos mejor o qué podrían hacer estos síntomas? ¿Estos síntomas solo van a empeorar? ¿Son potencialmente estables? Todo esto se tiene en cuenta. Y hay casos en los que los equipos de atención médica deciden con las familias tratar incluso si la resonancia magnética aún no parece que esté creciendo. Ahora, con esa salvedad, todavía creo que hemos subestimado en la atención médica cuánto daño podemos estar causando con el tratamiento. Es realmente significativo tomar una decisión sobre la quimioterapia y decir, ahora vamos a preparar a tu hijo para un año de infusiones semanales en nuestra clínica. Sabemos que es bastante seguro y tolerable, pero eso sigue siendo un gran impacto y por eso tienes que sopesar los factores que intervienen en cada una de esas decisiones. Y sé que eso es pesado, eso es simplemente lo que es. Voy a hacer una última pregunta y esto habla un poco sobre los síntomas nuevamente. Al principio de tu presentación hablaste sobre los posibles efectos de los gliomas de bajo grado. Y esta madre dice que su hija está bien en general, algo de pérdida auditiva, pero ha estado luchando con mareos y vértigo. Cuando hablas sobre el equipo de atención médica, ¿hay alguna sugerencia sobre quién debería estar en el equipo de atención médica que pueda ayudar a abordar ese sistema? Sí, Me alegra mucho que preguntes eso. porque creo que la perdimos. Sí. ¿Quién está en el equipo de atención médica más amplio para la familia? Entendido. Creo que incluso nos saltamos una diapositiva, pero se nos acabó el tiempo, así que siempre podemos, con suerte, hacerlo en otro momento.
Esto se basa en mis propias experiencias y obviamente estaba en un instituto con muchos recursos y tuve la ventaja de contar con todas estas personas disponibles para ayudar a proporcionar apoyo a los niños y las familias. Puede verse diferente dependiendo de dónde estés. Neurólogos infantiles, personas fantásticas. Los neurólogos a menudo ayudan con las convulsiones, problemas de atención, quizás desafíos en la funcionalidad, dolores de cabeza, dolor, fatiga y cansancio. Todos estos son síntomas comunes que los neurólogos pueden ayudar a tratar. Los psicólogos, por supuesto, ayudan con la desregulación emocional. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas comunitarios. La mayoría de los niños sanos en América ahora mismo están sufriendo de enfermedades mentales. Así que es probable que tu hijo pueda tener algunos de estos desafíos y podrías preguntarte, ¿cuál es el mejor apoyo emocional para mi hijo? Los neuropsicólogos ayudan a evaluar el pensamiento y el aprendizaje de tu hijo. Y si tienes uno, espero que puedas tenerlo disponible para evaluar a tu hijo en varios momentos mientras crece. Será muy útil e informativo para ellos saber cómo piensan, cómo procesan su memoria, comprensión, velocidad, todas esas cosas, especialmente en grandes puntos de transición educativa hacia la secundaria y luego posiblemente hacia la universidad, si están estudiando en la universidad. Realmente los animo. A nadie le gustan las pruebas neuropsicológicas. Son un fastidio y son realmente largas y aburridas, pero realmente animo a los niños a hacerlas y trato de reducir el estigma al respecto. Y digo, si tuviera la capacidad de saber más sobre cómo pienso y aprendo y desarrollar quizás algunas prácticas para ayudarme a pensar y aprender, lo habría hecho. Y eso es incluso para alguien con un nivel educativo muy alto. Si tienes apoyos de enlace escolar, búscalos. Si no los tienes, habla con tu pediatra sobre apoyos a través de la escuela si son necesarios, si podrían ayudar, etcétera. Y si tu hijo, ya que estamos en el tema de la universidad, si está pensando en la universidad, habla con el departamento educativo de la universidad sobre cualquier apoyo que puedan tener. Y de nuevo, al reducir el estigma, se trata de que tu hijo tenga acceso a lo que podría ser el mejor sistema de apoyo para ellos, para que puedan prosperar como cualquier otro niño. Así que dije neurólogo, psicólogo, neuropsicólogo. Tu hijo podría tener desequilibrios hormonales, endocrinólogo, dependiendo de los déficits funcionales, rehabilitación, fisiatra. Me aterra estar olvidando a alguien. Trabajo social, por supuesto, dependiendo de los especialistas en recursos. Los trabajadores sociales son tan críticos y están tan poco apoyados. Creo que eso es la mayor parte. Gracias. De hecho, hemos llegado al final de nuestro tiempo hoy. Sé que todavía tenemos 30 preguntas pendientes. Voy a sacar las preguntas después del seminario web. Quiero agradecer nuevamente al Dr. Cooney por compartir su tiempo hoy y su experiencia y vivencias con nosotros. Un agradecimiento especial a Day One Biopharmaceuticals por su apoyo a este importante seminario web y al mes de concienciación sobre tumores cerebrales. Y quiero agradecer a todos ustedes, nuestros asistentes, por su participación y sus preguntas reflexivas y extensas. La PBTF está aquí para ayudar sin importar dónde se encuentren en el camino. El doctor Cooney mencionó que tenemos varios grupos disponibles para que participen. Tenemos material educativo y también somos un consejo para ustedes. Si tienen preguntas a lo largo de este camino y están buscando apoyo adicional, por favor, no duden en contactarnos. Les enviaremos un enlace a la grabación del seminario web dentro de la semana y también les enviaré las diapositivas de la presentación de hoy para su referencia. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde.